un podcast de Cooperativa. Bueno, como decíamos hace un ratito, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esta semana estamos tratando de, llamar la atención sobre algunos temas que son importantes para la vida, tanto laboral, familiar, espiritual, psicológica, de todo, de las mujeres, porque hay en muchos planos que todavía las desigualdades se dan de manera importante. Por eso estamos con Cristina Bio, que es la directora ejecutiva de Comunidad Mujer. ¿Cómo estás, Cristina? Buen día. Buenos días, Cecilia y Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Déjame pedirte una foto grande, porque es un momento complejo lo que se está viviendo en el planeta, pensando en los conflictos internacionales, bélicos, las intervenciones, los distintos regímenes que están no solamente aquí en Occidente, sino que también allá en Oriente. En este minuto tambalean algunos de ellos, otros se fortalecen. Desde el punto de vista de la mujer, ¿cómo observan este momento tan particular que se vive globalmente? Bueno, este momento global es en sí desafiante para los derechos de las mujeres y los avances que han existido hasta hoy. A lo largo de las décadas, a través de tratados internacionales, movilización de organizaciones de sociedad civil, también regulaciones y legislaciones que han avanzado dentro del Estado, se ha ido construyendo un piso democrático y civilizatorio, por así decirlo, que ha ido creando un conjunto de derechos que son los derechos básicos que debemos tener todas las mujeres, que es tener igualdad con los derechos con los hombres. Y claro, este tipo de eventos dan un poco de temor respecto de que puedan existir retrocesos, y eso hace que desde todo el mundo y desde todas estas dimensiones se tenga que estar más vigilante. Cristina, en una de tus columnas escribiste: la igualdad no puede ser un tema accesorio o una moneda de cambio electoral. Debe ser un eje central de cualquier proyecto de país que aspire a un desarrollo justo y sostenible. Uno podría preguntarse ¿qué significa esto? ¿Alguna vez has sentido que los temas de las mujeres son moneda de cambio o se los toma como algo accesorio? Mira, las mujeres somos la mitad de la población, tenemos una participación laboral inferior, tenemos participación laborales en espacios en los cuales son más feminizados, y que muchas veces eso tiene una repercusión en las trayectorias laborales y luego en la autonomía económica. Y han habido a lo largo de la historia una serie de brechas que todavía no podemos cerrar. Tanto en seguridad como salud, tiempo que tienen las mujeres, ingresos, acceso al poder. Y eso a veces en épocas electorales puede que no se le tome el peso necesario que se requiere para tomar esas agendas, no como una cuestión sectorial, sino como una política de Estado. O sea, es algo que va a tener una repercusión en nuestro desarrollo, porque en la medida que las mujeres se desarrollen, también se va a desarrollar el país, porque somos la mitad del país. ¿Y por qué crees que ocurre eso? Es difícil pensarlo, sobre todo hoy día, por ejemplo, se cita por fin Sala Cuna. Creo que no ha sido prioridad porque siempre se entiende que hay otros temas que son más relevantes, y las mujeres a su vez también han estado a lo largo del tiempo más enfocadas, y tenemos una carga desproporcionada de los cuidados, y eso también nos ha quitado un poco de la vida pública, y es parte del problema de fondo que tenemos que resolver también, que es que esta carga del trabajo doméstico y de cuidado que tenemos las mujeres, que hacemos 2/3 de ese trabajo, no recaiga solo en nuestros hombros, sino que recaiga en los hombres y también en la sociedad toda, para que nosotras podamos insertarnos adecuadamente en una vida dentro de la sociedad laboral plena. Claro. Ahora, a propósito me quedo dando vuelta esa idea cuando decía los temas que se desarrollan en campaña y todo eso. El tema del feminismo en particular tuvo un auge bien importante desde mediados de la década pasada hasta fines o principios de esta década. Después ya
fueron otros los temas que quizás fueron relevándonos de la pauta de la agenda o de la primera línea informativa y después ya decayó bastante. ¿Qué crees tú que pasó al respecto? ¿Se logró consolidar algo con ese auge temático que hubo en su minuto? Queda la impresión de que fue un boom, pero que no necesariamente se consolidó del todo, al menos desde un análisis. No sé cómo lo vieron ustedes y por qué crees tú que finalmente fue nuevamente bajando y en algunos momentos incluso desapareciendo de la agenda. No creemos que haya sido vacío. En ningún momento yo creo que creemos que este tipo de con manifestaciones en pro de los derechos de las mujeres hayan sido vacíos. Hay avances asociados siempre a estos movimientos, pero también pasa que las agendas empiezan a tomarse por otros temas. En estos casos, en Chile, últimamente los temas han sido económicos y también de seguridad. Pero no hay que dejar de pensar que esos temas también involucran a las mujeres. Las brechas de seguridad en las mujeres existen todavía hay violencia contra las mujeres, no la hemos logrado erradicar. Y por otro lado, desde la perspectiva económica, el no utilizar la mano de obra, que significa las mujeres, repercute en que tenemos una fuerza laboral inferior a la que podríamos tener y eso afecta a nuestra productividad. Y más que hablar de cómo se percibe el feminismo a lo largo de estos últimos años, cómo se ha percibido, lo que se debe destacar es que las brechas todavía persisten. Y eso... A eso iba yo, no que se plantea que fuera que quedó vacío, sino que las brechas se sostuvieron o al menos se acortaron menos de lo que uno pensaba que se podían acortar. Claro, también entre medio estuvo la pandemia, que fue un evento que incrementó brechas, principalmente en materia de cuidado, que eso repercute en la vida de las mujeres en todos los ámbitos. Entonces, esas brechas persisten y la verdad es que hablar de auge o no del feminismo, creo que más que eso hay que seguir contribuyendo de distintas formas, puede ser, a resolver esas brechas. Pero reconoces que hubo un desgaste de agenda al menos, ¿no? Más que desgaste, hay otros temas en agenda también, pero no podemos olvidar que este es un tema transversal. Estamos conversando con Cristina Bío, que es la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, sobre la situación, la realidad de las mujeres en Chile, en el mundo, en fin. Mucho se ha hablado a propósito, ¿no es cierto?, de las mujeres, de las reivindicaciones, de batalla cultural que se estaría perdiendo. Por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo se empezó a tomar como para la chacota, se crearon caricaturas, se empezó a decir que ocuparse del tema de las mujeres era un tema woke. ¿Qué dirías ante eso, tú, Cristina? Frente a si es o no woke, volvería un poco a lo que estábamos hablando anteriormente, que acá donde tenemos que poner el foco es en las brechas que aún persisten en Chile y a nivel global, y que las tenemos documentadas. Hay más pobreza en mujeres, hay menor acceso al mercado laboral. Que se dio ¿Por qué crees tú que se dio este fenómeno de empezar a considerar tema woke o a las caricaturas, o que esto del lenguaje inclusivo es una tontera, etcétera, etcétera? Puede haberse ocurrido a través por un agotamiento de distintos relatos, pero eso no quita el problema de fondo que sigue persistente. Y eso es lo que debemos siempre recordar. Acá, independientemente de cómo nosotros nos refiramos, a qué palabras usemos, cómo queramos recordar cada persona que estas brechas existen, todas y todos debemos recordar que estas brechas existen. Negar su existencia no contribuye a resolverla. De sacar el foco desde cuestiones sustanciales, como es que esas brechas existen, a si es que hubo un agotamiento o no, la verdad es que nos quita la energía de poder buscar soluciones que nos permitan avanzar en reducir esas brechas. Y eso tiene que convocarnos a todas y todos, a todos los sectores políticos, a todas las áreas de la sociedad. Ahora, viene aquí en Chile un cambio de signo político en una semana más, exacta. Vamos a estar observando el cambio de mando ahí en el Congreso, en Valparaíso, y un poco de la mano de lo que decía Cecilia, esto del mundo woke o no woke, en fin, que se ha dado con el tema de la mujer. Va a tocar que asuma Judith Marín como ministra de la Mujer, que es una
persona ultraconservadora, de postura de este concepto que se ha conocido de provida, contraria a cualquier tipo de aborto, en fin. ¿Cómo ven ustedes este cambio con una actual administración que tenía una ministra que era todo lo contrario, como Antonia Orellana? ¿Cómo desde Comunidad Mujer, cómo piensan que pueden convivir dos mundos tan distintos en una temática? La convivencia de distintas perspectivas es parte de la democracia. En Chile hemos tenido los últimos décadas alternancia en el poder en distintos signos políticos, y a través de todos esos cambios de ciclo hemos ido construyendo un piso institucional transversal en materia de derechos de las mujeres, tanto a través de leyes como de suscripción de tratados internacionales. Hemos tenido legislación laboral, leyes contra la violencia, en materia de cuidado, políticas de participación como las cuotas en materia parlamentaria y la creación de una institucionalidad. Eso no ha sido obra de un solo gobierno, sino que ha sido obra de distintos gobiernos a lo largo de todos estos ciclos políticos que han sido de distintos color. Entonces, eso no debería cambiar hoy. Chile ha alcanzado esa madurez y hoy día deberíamos consolidar e implementar lo avanzado, no redefinir Cristina, nuestro camino. La próxima ministra de la Mujer, justamente en un momento ella decía, y incluso el futuro presidente, que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no debe existir, no tiene sentido de que exista. ¿Tú crees que debe existir o no? Nosotras creemos desde Comunidad Mujer que debe existir, que la labor que realiza debe seguir existiendo y debe seguir poniéndose a la mujer como uno de los focos relevantes dentro de toda administración. La próxima ministra vocera, Mara Cedini, dijo en el momento de la designación de la futura ministra Marín que su designación enfatizaba el enfoque en los verdaderos problemas de las mujeres. ¿Qué son los verdaderos problemas de las mujeres? Las mujeres actualmente tienen muchos problemas. No me atrevería a decir que hay verdaderos o falsos, hay problemas y brechas persistentes en todos los ámbitos, en ámbitos de salud, de educación, laborales, de todo. La forma en que los enfrentamos son debates que debemos dar democráticamente en el Congreso, con el Ejecutivo. También el Poder Judicial también ha tenido iniciativas en materia de género, en sus fallos. Entonces es una cuestión que tenemos que ver, más que verdaderos o falsos problemas, existen problemas y los tenemos que ir abordando desde todas las perspectivas, desde todos los poderes del Estado y desde todos los actores de la sociedad. A propósito de política, ¿no es cierto?, o de autoridades, que no es política, la vida de las mujeres, el tema de la sala cuna. Recordemos que tú habías dicho que estábamos más cerca que nunca de este proyecto, estabas de acuerdo con aquel, recuerdo una entrevista incluso acá en Cooperativa, estamos más cerca que nunca de sacar a la luz este proyecto, en fin, y que había que aprobarlo. Sin embargo, en los últimos días, semanas, parece caerse y que no se va a lograr aprobar. ¿Qué dirías tú? Seguimos estando cerca, hay un acuerdo técnico. Sí, pero hay parlamentarios que dijeron, no sé de qué acuerdo habla el presidente, acá no hay ningún acuerdo. Hoy está citada la Comisión de Educación del Senado para poder ver el proyecto y esa es una señal muy relevante porque lo que importa es avanzar en la tramitación legislativa y poder tener las discusiones con indicaciones, propuestas sobre la mesa y poder seguir avanzando. Es un tema largamente esperado, es un tema largamente postergado, que es una discriminación increíble contra las mujeres, o sea, que pone en su contratación el costo de la sala cuna, encarece la contratación de mujeres. Entonces, esa es una discusión que tenemos que tener. El no haber citado la comisión a final de enero fue una señal, yo creo que equivocada respecto a cómo se deben dar los debates democráticos en Chile, porque tenemos que dar estas discusiones. ¿Quién no la citó? El presidente de la comisión. ¿Qué es? Olvidé su nombre. Ya, ok. En todo caso, bueno, no se cita y no se avanza, pero en todo caso, ¿tú crees que
¿existe posibilidad o tú dices, bueno, si no se aprueba ahora no es tan grave porque se puede aprobar los próximos meses? No, es grave, siempre es grave que no se cite, porque no avanza. Este es un tema muy largo. Este gobierno, el nuevo gobierno que asume, tiene otra perspectiva respecto al financiamiento del proyecto. Entonces, mientras antes tengamos estas discusiones, antes este proyecto podrá ver la luz. Debe seguir siendo una prioridad. Lo encuentras grave si no se aprueba. Aparte de eso está el sistema de cuidado, que ese sí avanzó. ¿Qué dirías sobre eso? ¿Quedaron contentas? Muy, muy contenta. Este proyecto reconoce por primera vez a nivel legislativo el derecho al cuidado en sus 3 dimensiones: a cuidar, ser cuidado y el autocuidado. Y eso es muy relevante, y también da un piso institucional para poder ir coordinando mecanismos para poder crear un sistema que fortalezca la corresponsabilidad social de los cuidados. Entonces sí, eso es positivo, pero es una piedra inicial, por así decirlo, es un puntapié inicial, y va a requerir una correcta implementación y una coordinación de todos los actores. En todo caso, como para hacer una mirada más general, o si tuvieras que priorizar, ¿cuál dirías tú que son las deudas que todavía como sociedad todos y todas tenemos en esto de la igualdad, o digamos que sean, ¿no es cierto?, todos no tengamos que las brechas desaparezcan entre hombres y mujeres? Hay 2 temas que vemos como relevantes. Primero, los cuidados, la redistribución de los cuidados para descargar a las mujeres de esta carga desproporcionada que tienen y que puedan desarrollarse plenamente tanto en su vida laboral como participación política. Y por otro lado, la violencia, que tiene que siempre ser un tema importante, porque es una limitación estructural a las mujeres también, a sus derechos. ¿Y el próximo 8, cómo lo imaginas? Con esperanza, como siempre, en que vamos a seguir avanzando. ¿Te imaginas una gran marcha como suele ocurrir a veces, o ya no? Sí, una gran marcha. ¿Van a ser parte de ella? Yo creo que todas las mujeres muchas van, y ahí uno se encuentra con todas quienes quieran participar de esa forma, pero la participación en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es de distintas formas, no solamente con la marcha. Y eso debemos tenerlo todas y todos en mente, que este es un tema que nos debe reunir, no separar. Bueno, le damos las gracias a Cristina Bio, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Vamos a volver a conversar contigo en cualquier momento, porque los temas que conciernen a las mujeres siempre están presentes. Que tengan una buena jornada, que salga todo bien el 8 y que ojalá se pueda avanzar como ustedes quieren en el proyecto de Sala Cuna. Eso esperamos. Ok, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, buen Igualmente, día. hasta luego. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.